Alerta roja, agentes de la salud. Aquí María del Pilar Correa, reportándose en Misión Control Biológico. Nuestro objetivo, desenmascarar y neutralizar a los peligros biológicos que acechan en nuestro entorno laboral. Soy Ángela Cifuentes y mis análisis preliminar indica que subestimar a estos enemigos invisibles sería un error garrafal. Estamos hablando de microorganismos con un único objetivo: invadir y causar estragos en nuestro organismo. Aquí Ana María Barrera y mi radar de riesgo está en máxima potencia. Debemos estar preparados para cualquier escenario, desde un virus del resfriado común hasta una bacteria multiresistente. La seguridad no es un juego. Capítulo 1. Enemigo al descubierto. ¿Qué es un peligro biológico? Empecemos por lo básico. Imaginen un ejército microscópico compuesto por virus, bacterias, hongos, parásitos, todos ellos potenciales peligros biológicos capaces de infectar a los seres humanos y causar enfermedades. Y no solo eso, también debemos considerar las toxinas que producen algunos de estos microorganismos. Pensemos en el botulismo, una enfermedad grave causada por una toxina liberada por la bacteria Clostridium botulinum. Es importante destacar que la presencia de un agente biológico no implica necesariamente un riesgo. El riesgo surge cuando existe la posibilidad de contacto con este agente y además la vía de entrada a nuestro organismo. Exacto. Por ejemplo, podemos tener bacterias en la piel sin que nos causen daño, pero si nos hacemos una herida y no la desinfectamos, estas bacterias podrían ingresar a nuestro cuerpo y provocar una infección. Entonces, el peligro biológico es la posibilidad de que los trabajadores se expongan a agentes biológicos en su ambiente laboral y desarrollen una enfermedad. Esto puede incluir microorganismos, toxinas, fluidos corporales e incluso tejidos humanos o animales. Y aunque no los vemos, estos agentes son más comunes de lo que pensamos. En Colombia, la Ley 9 de 1979, el Código Sanitario establece cómo debemos enfrentarlos. Así es, Pilar. Los peligros biológicos son más comunes en lugares como hospitales, laboratorios, pero también están presentes en sectores como agricultura, la industria alimentaria y el manejo de residuos. Estos agentes pueden ser responsables de enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas e incluso intoxicaciones graves. Y lo más peligroso es que no siempre sabemos que estamos expuestos. Correcto. Por ejemplo, el contacto con fluidos corporales o la exposición al aire contaminado pueden ser vías de transmisión. Y ojo, no solo se trata de enfermedades respiratorias. Las enfermedades gastrointestinales, las infecciones sanguíneas y hasta la tuberculosis pueden surgir de una exposición incorrecta. Pero no se preocupen, en este informe vamos a aprender cómo mantenernos a salvo. Capítulo 2. Identificación del enemigo, clasificación y vías de transmisión. Claro, para combatir a un enemigo, primero debemos conocerlo. Los peligros biológicos se clasifican según su peligrosidad, desde el grupo número 1, con bajo riesgo individual y para la comunidad; el grupo número 2, la probabilidad de causar enfermedades individuales o comunitarias en trabajadores saludables es moderada. Estos agentes pueden causar enfermedades, pero por lo general no constituyen un riesgo serio para el trabajador afectado. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli o virus que producen dengue. Eso es. En 3. ¿Qué sabemos? Hay la probabilidad de causar enfermedades individuales es elevada y comunitarias es baja. Suelen producir enfermedades graves, pero no se propagan fácilmente. Ejemplo, virus de la fiebre amarilla. Y el grupo 4, por supuesto, que incluye agentes con alta peligrosidad y riesgo de propagación. Es como los videojuegos, cada enemigo tiene sus propias características y ataques especiales. Si es un virus, por ejemplo, necesita infectar una célula para multiplicarse, mientras que una bacteria puede reproducirse por sí misma. Y así como cada enemigo tiene su punto débil, también debemos conocer sus vías de transmisión. La vía respiratoria, la vía sanguínea, la vía digestiva, la piel. Debemos estar atentos a cualquier punto vulnerable. Imagina
que estás trabajando, ¿no? En un laboratorio y manipulas muestras de sangre sin guantes. Si tienes una pequeña herida en la mano, podrías infectarte con un virus transmitido por la sangre como VIH o hepatitis. Muchachas, ahora vamos con un enemigo invisible pero altamente destructivo, los virus. Como ya hemos visto, los virus son microorganismos acelulares y cuando digo acelulares me refiero a que no tienen las estructuras celulares que conocemos. Están formados solo por proteínas y un solo tipo de ácido nucleico, ARN o ADN, pero nunca los dos a la vez. Exactamente, Pili. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias, con un tamaño que va de 20 a 300 nanómetros. Y aquí está lo interesante. Para replicarse, no lo pueden hacer por sí solos. Necesitan invadir una célula y usarla como fábrica para producir más virus. Un verdadero parásito obligado. Este tipo de invasión es lo que los hacen tan peligrosos y difíciles de controlar. Además, pueden tener diferentes formas de estructuras, lo que hace que cada tipo de virus sea único y se comporten de manera diferente. Totalmente. Algunos virus tienen una envoltura membranosa, pero lo más importante aquí es que los virus pueden causar una amplia gama de daños en la salud, desde algo tan leve como un resfriado común hasta enfermedades graves e incluso fatales. Son tan diversos que cada uno puede tener un impacto diferente en los trabajadores. Por ejemplo, los virus como el herpes simple o el VPH pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Y hablando de ejemplos, vamos a ver cómo estos virus se manifiestan en los entornos laborales. Imaginemos un bacteriólogo trabajando en un laboratorio clínico, trayendo muestras de fluidos corporales. Si no toma las precauciones necesarias, puede estar expuesto a herpes simple a través de agujas o fluidos contaminados. O si pensamos en un cocinero o chef, estamos expuestos a virus como las hepatitis A o B, especialmente cuando no se manejan correctamente los alimentos de agua. La exposición puede ocurrir a través de alimentos contaminados o la manipulación incorrecta de utensilios. Exacto, Ana María. Los factores de riesgo para estos virus son numerosos. Las edades extremas, sufrir de enfermedades crónicas o de base, estar expuestos por mucho tiempo a estos microorganismos, el contacto con fluidos contaminados es uno de los mayores, pero también entran en juego factores como adiciones al tabaco, el alcoholismo, sustancias psicoactivas, el sistema inmunodeprimido de los trabajadores o incluso el comportamiento humano como compartir implementos personales sin desinfectarlos. Además, los factores como la humedad, las temperaturas altas favorecen la producción de muchos de estos virus. Y así es, además es la exposición directa, hay factores ambientales que contribuyen a la propagación. La contaminación química a los baños públicos, o los baños públicos no higiénicos son lugares ideales para que los virus se reproduzcan. Y en cuanto a las consecuencias para la salud del trabajador, los efectos son tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo se pueden presentar síntomas como fiebre, tos, dolores musculares, náuseas o diarrea, dependiendo del tipo de virus. Eso sin contar con el ausentismo laboral. Muchos trabajadores tienen que faltar al trabajo durante los periodos de enfermedad. Y para los virus agresivos, como el COVID-19 o una gastroenteritis viral, las complicaciones pueden ser graves, neumonía, meningitis o infecciones generalizadas que pueden dejar secuelas permanentes. Es cierto. Y si hablamos de consecuencias a largo plazo, algunos virus pueden tener efectos muy serios. La hepatitis B y C, por ejemplo, pueden causar cirrosis o incluso cáncer hepático. Otros virus como el herpes o el VIH pueden permanecer en el cuerpo en estado latente y reactivarse cuando menos lo esperas. Los más graves es que algunos como el VPH o el virus de Epstein-Barr pueden estar directamente relacionados con un mayor riesgo de cáncer.
lo que añade un nivel extra de peligro para los trabajadores. Increíble, ¿verdad? Pero también hay un impacto psicológico importante. El temor a la exposición recurrente a estos virus, sobre todo en el ámbito sanitario, puede generar estrés, ansiedad e incluso trastornos de estrés postraumático. No solo los efectos físicos, sino los miedos constantes a la enfermedad pueden afectar la salud mental de los trabajadores, afectando su productividad, efectividad y competitividad. Totalmente. Y no olvidemos las ocupaciones o industrias donde estos riesgos son más prevalentes. Servicios de salud, laboratorios de investigación, industria alimentaria, veterinarias e incluso Fuerzas Armadas, donde estos sectores tienen un riesgo elevado de exposición a virus debido a la naturaleza de sus actividades. Así es. Y no podemos dejar de mencionar los signos y síntomas que pueden indicar que un trabajador ha estado expuesto a estos virus. Tos seca, falta de aire, fiebre, dolores musculares, náuseas, congestión nasal o deshidratación con señales claras de que algo no está bien en el trabajador. Para concluir, los virus son peligrosos no solo por su capacidad de causar enfermedades graves, sino por su forma de propagarse y la forma en que afectan tanto a la salud física como mental de los trabajadores. Es fundamental tomar medidas preventivas. ¿Cómo les parece? Le tocó el turno a las bacterias, esos pequeños enemigos unicelulares que pueden vivir en prácticamente cualquier ambiente, desde el agua hasta nuestro propio cuerpo. Las bacterias están en todas partes. Algunas son beneficiosas, pero otras pueden ser muy peligrosas. Así es, Ana María. Las bacterias son organismos procariotes, lo que significa que no tienen núcleo ni organelos membranosos. En lugar de un núcleo, su material genético se encuentra en una región llamada nucleoide. Algunas de ellas incluso tienen estructuras como flagelos o fimbrias que les permiten moverse o adherirse a superficies. Son verdaderamente sobrevivientes. ¡Increíble! Y lo más relevante para nosotros es que algunas bacterias pueden causar enfermedades graves. Las bacterias responsables de la tuberculosis, como el bacilo de Koch, o las que causan neumonía bacteriana, son algunos ejemplos de cómo las bacterias pueden afectar la salud humana. Estas infecciones respiratorias se transmiten a través de gotas de saliva en el aire, lo que las convierte en una amenaza particularmente peligrosa en entornos cerrados y con alta densidad de personas. Exactamente. Piensen en un médico de emergencias que está atendiendo un alto volumen de pacientes o un fisioterapeuta trabajando frecuentemente en unidades de cuidados intensivos. Están expuestos a bacterias como el Streptococcus pneumoniae o también la Klebsiella pneumoniae, que pueden causar neumonía solo por estar cerca de secreciones respiratorias de pacientes infectados. Además, las bacterias también pueden estar presentes en superficies mal desinfectadas o en el manejo de alimentos contaminados. Es una verdadera amenaza. Así es, Ana. La ventilación adecuada es crucial para evitar la propagación de bacterias en lugares cerrados, en entornos mal ventilados como hospitales o incluso oficinas densamente pobladas. Las bacterias pueden acumularse en el aire y ser fácilmente transmitidas. Además, la humedad y la temperatura juegan un papel clave. Ambientes cálidos y húmedos favorecen el crecimiento bacteriano, especialmente en equipos mal atendidos o sistemas de ventilación sin la debida limpieza. Y no solo hablamos de enfermedades respiratorias, también tenemos las infecciones dérmicas. Cuando un trabajador entra en contacto con Staphylococcus aureus, una bacteria común en entornos hospitalarios, puede aparecer infecciones en la piel como celulitis o abscesos. O si hablamos de la industria alimentaria, el contacto con bacterias como la salmonella o la Escherichia coli puede causar intoxicaciones alimentarias graves y en esos casos la contaminación es prácticamente invisible. Exacto. Y los factores de riesgo para contraer infecciones bacterianas son muchísimos, desde el estrés y la sobrecarga laboral hasta la falta de higiene.
Si los trabajadores no tienen un protocolo claro de lavado de manos o desinfección, las bacterias se propagan rápidamente. Además, la fatiga por turnos largos, sin descanso adecuado, puede debilitar el sistema inmune, haciendo que los trabajadores sean más susceptibles a las infecciones. Ana, y eso no es todo. El manejo inadecuado de residuos o el uso compartido de las herramientas sin desinfectar son otros factores claves que permiten que las bacterias se propaguen rápidamente. En muchos casos, la falta de equipos de protección de los famosos EPPs, como guantes, mascarillas, aumentan el riesgo de contacto directo con bacterias peligrosas. Y si a eso le sumamos las condiciones de trabajos, esos trabajos que son precarios, especialmente para los trabajadores informales, esa exposición a riesgos es aún mayor. ¿Y qué decir de los hongos? Estos organismos eucariotas son bastante diferentes a los que hemos hablado hasta ahora, pero su capacidad para causar problemas de salud no tiene nada que envidiarles a los otros. Así es, Ana. Los hongos son organismos que, a diferencia de las plantas, no hacen fotosíntesis, se alimentan de materia orgánica que se descomponen. Aunque algunos son microscópicos, como las levaduras, otros fácilmente visibles, como los mohos o las setas, y aunque nos parecen inofensivos, algunos pueden tener un impacto bastante grave en la salud, especialmente en el entorno laboral, que es donde más se ven. Y al igual que otros peligros biológicos, los hongos también pueden ser invisibles. Lo que más nos preocupa son los factores de aparición, la exposición a sus esporas que pueden estar en el aire o en las superficies contaminadas. Esto se convierte en un riesgo grave para que los trabajadores, porque por mucho tiempo pueden estar en entornos húmedos, en malas condiciones de ventilación o el contacto con materiales orgánicos. La higiene insuficiente favorece la acumulación de esporas y materia orgánica que promueve su desarrollo. Pasarle por encima al deterioro estructural, a las grietas, filtraciones de agua o estructuras dañadas en edificios que pueden acumular agua y generar un ambiente propicio para los hongos, como las Aspergillus, es un error. Contaminación cruzada al manipular materiales o alimentos contaminados puede diseminar las esporas a nuevas áreas. Un sistema inmunológico comprometido, condiciones como diabetes, VIH, SIDA, uso de esteroides o tratamientos inmunosupresores pueden agravar las infecciones fúngicas. Eso sin olvidar, cuando se vive en regiones tropicales o subtropicales con alta humedad y temperatura, y no menos importante, el uso excesivo de antibióticos que pueden alertar la microbiota normal, favoreciendo el crecimiento de hongos como Candida albicans. Ok, imaginemos por ejemplo un trabajador en un almacén de alimentos o en una industria de la construcción. Si no se toman las medidas preventivas adecuadas, podría estar expuestos a hongos como el Aspergillus y el Staphylococcus aureus, mejor conocido como moho negro. Este último es famoso por su capacidad para proliferar en ambientes húmedos y puede causar serios problemas respiratorios. Pili, pero esas enfermedades son tan graves como el propio nombre, ¿no? Horrible, sí. Terrible, terrible. Listo, totalmente, Pili. Y no solo en la construcción, este tipo de hongos también están presentes en hospitales y entornos sanitarios, donde pueden afectar a los trabajadores de la salud. Aspergillus fumigatus, por ejemplo, es un hongo terrible como su nombre, que causa infecciones pulmonares graves, sobre todo en personas inmunosuprimidas. Y ni hablar de los hongos como cándida, que pueden causar infecciones en la piel y mucosas. Y estos hongos no solo afectan a las vías respiratorias, en muchos casos los síntomas son cutáneos o incluso sistémicos. Pueden provocar dermatitis, micosis superficiales e incluso infecciones sistémicas en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas o de fábricas de compostaje están muy expuestos a estos hongos. Y las consecuencias no son para nada menores. A
corto plazo. Los trabajadores pueden experimentar alergias respiratorias, irritación cutánea o infecciones superficiales, pero la cosa se pone mucho más seria. A largo plazo, infecciones pulmonares por hongos pueden volverse crónicas y hasta mortales Sí. si no se tratan adecuadamente. Así Ok, es, Ana. sí, sí. La exposición prolongada a estas esporas de hongos, sobre todo en lugares como fábricas de alimentos, hospitales o incluso en ambientes de trabajo como minas o fábricas textiles, pueden llevar a enfermedades mucho más serias. Y no olvidemos los efectos psicológicos. Al igual que con otros peligros biológicos, el miedo a la exposición constante a estos hongos puede generar ansiedad, estrés, sobre todo en profesionales de la salud que están en contacto directo con estos agentes todos los días. Uy, las riquezas. Ahora tenemos un tema bastante interesante o algo inquietante, pero muy importante, las riquezas. Totalmente, las riquecias son bacterias intracelulares obligadas, lo que significa que necesitan vivir dentro de las células de sus huéspedes para sobrevivir. Y aunque son muy pequeñas, las consecuencias pueden ser muy grandes. Pero antes de entrar en todo eso, ¿qué tal si empezamos con lo básico? Que son exactamente estas bacterias y cómo afectan a las personas. Me encanta esa idea, Ana. Las riquezas son bacterias gram negativas, pero no se dejan engañar por su tamaño. Son súper pequeñas, miden entre 0.3, oigan, y 0.5 micrómetros. Increíble. Pero pueden causar enfermedades gravísimas. Pueden presentarse como cocos, bacilos o hilos y se multiplican y dividen por fusión binaria transversal en el interior de las células huésped. Y lo curioso es que, como nos dijo Ana, viven dentro de las células, así que no es fácil diagnosticarlas al principio. Exacto, y es que por esa misma razón no fueron fáciles de estudiar durante mucho tiempo. Imaginen que para reproducirse estas bacterias necesitan entrar en las células de animales o humanos. Es como si tuvieran que pasar por una puerta secreta para poder vivir. Sí, y de ahí la dificultad, estas no pueden ser estudiadas tan fácilmente fuera del cuerpo porque necesitan ese ambiente celular. Y hablando de eso, su impacto en la salud de los trabajadores puede ser grave, ¿no? Claro. Los trabajadores que están en contacto constante con vectores como garrapatas, pulgas o ácaros, como las veterinarias o esas ganaderías, Sí, qué horrible. corren un riesgo mucho mayor de contraer infecciones por riquecias. Por ejemplo, hay trabajadores agrícolas, veterinarios, como yo le he dicho, forestales y personal de control de plagas son los más expuestos a esto. Uy. Y no solo porque los vectores estén en esos lugares, sino que factores como las condiciones climáticas también ayudan. Claro. Por ejemplo, el aumento de la temperatura y la humedad favorece la proliferación de estos insectos. Y ya saben lo que eso significa, más riesgo de contagio. Así es. Exacto, es fácil confundirse. Y lo que pasa es que si no se diagnostica a tiempo, las consecuencias pueden ser bastante graves, como complicaciones neurológicas, daño a órganos internos, incluso shock séptico. Y este ya es grave. Y hablando más de peligros biológicos, no podemos dejar de mencionar los parásitos. Estos organismos tan particulares que son capaces de vivir dentro o sobre otro ser vivo, conocido como hospedador, del cual obtienen lo que necesitan para sobrevivir, ¿verdad? Exacto, Ana. Los parásitos se han adaptado de forma impresionante a lo largo de la evolución. Pueden ser protozoos, helmintos, que son gusanos, y ectoparásitos como pulgas y garrapatas. Y lo interesante es que no solo varían en morfología, sino también en cómo se transmiten, en sus ciclos de vida y en las enfermedades que causan. Muy cierto. Y algo que me llama mucho la atención es la dependencia que tiene del hospedador. Los parásitos no pueden vivir sin él. Dependiendo del tipo de parásito, el ciclo de vida puede ser bastante complejo. Con más de un huésped involucrado, por ejemplo,
Algunos necesitan un huésped intermedio, donde pasan una parte de su desarrollo, y luego un huésped definitivo, donde madura y se reproduce. ¿Qué tal? Es fascinante cómo logran adaptarse también. Lo más sorprendente es su capacidad para reproducirse rápidamente. Así aseguran la supervivencia de la especie. Imaginen, muchos parásitos tienen la capacidad de producir una cantidad impresionante de descendencia en poco tiempo. Sí, es un verdadero proceso de adaptación. Además, tienen estructuras especializadas para adherirse a sus hospedadores, como ventosas o ganchos, para que no los puedan echar, así como fácilmente. Y no solo eso, también desarrolla mecanismos para evadir el sistema inmunológico del hospedador, como el cambio de forma y la producción de sustancias que suprimen las defensas del huésped. Bueno, y si hablamos de transmisión, algunos parásitos tienen formas de propagarse bastante singulares. Los parásitos intestinales, por ejemplo, se pueden transmitir a través del agua o alimentos contaminados, mientras que los ectoparásitos como pulgas o garrapatas lo hacen por contacto directo o por picaduras. No olvidemos los vectores. Algunos parásitos necesitan un vector para transmitirse. Un ejemplo claro es la malaria, transmitida por el mosquito que lleva consigo el protozoa Plasmodium. Hablando de enfermedades, los parásitos no se limitan a causar molestias. Pueden provocar desde síntomas leves como picazón o fatiga hasta afecciones graves afectando distintos sistemas del cuerpo, digestivo, respiratorio, circulatorio e incluso el sistema nervioso. Por ejemplo, el daño intestinal por lombrices o los problemas neurológicos causados por los cisticercosis, que es un parásito que afecta al cerebro. Y eso no termina ahí, porque muchos parásitos pueden afectar el entorno del trabajo, como los ácaros del polvo, Cierto. que proliferan en oficinas y espacios cerrados, o los piojos en lugares de trabajo donde hay mucho contacto cercano entre personas, como en los hospitales o escuelas. O las pulgas. Imaginen que en una fábrica de alimentos o tienda de mascotas puede ser una preocupación porque hay animales presentes que facilitan su transmisión. Y no solo se limitan a picar, sino que también puede transmitir enfermedades como la peste en algunos casos. Uy, ya me picó todo. Y si hablamos de garrapatas, ahí tenemos otro problema interesante. Estas son más comunes en áreas rurales, parques o jardines. Son vectores de enfermedades como la enfermedad del Lyme. Pero no solo las garrapatas, también hay hongos y moho que como parásitos microscópicos proliferan en ambientes húmedos o mal ventilados, como en oficinas o almacenes con problemas de humedad. Claro, y una vez más, todo depende de las condiciones en el entorno laboral. La falta de higiene, de nuevo, la presencia de animales o las condiciones ambientales insalubres facilitan la proliferación de estos parásitos, y si no se controlan las plagas como roedores o insectos, la infestación puede empeorar. Uy, sí. Exacto. Y la exposición de los trabajadores en sectores como la agricultura, la salud o la construcción hace que estén más vulnerables a estos parásitos, especialmente si no tienen los equipos de protección adecuados. Y ya no solo es la exposición directa, el manejo inadecuado de alimentos, la falta de programas de control de plagas o incluso una mala ventilación puede contribuir a la aparición y agravamiento de la infestación parasitaria. Y la salud del trabajador, que puede verse afectada a corto y largo plazo. Cierto. A corto plazo, las picaduras pueden causar reacciones alérgicas, como enrojecimiento o hinchazón o infecciones locales, como las que causan los piojos o las larvas de mosca. También puede aparecer problemas gastrointestinales por parásitos intestinales o irritación respiratoria, sobre todo por la exposición a ácaros o moho. Y a largo plazo, los daños son mucho más serios, ¿verdad? Enfermedades crónicas, trastornos respiratorios como el asma y en algunos casos hasta trastornos neurológicos, como los que pueden surgir de la Cisticercosis. No. Y si no se tratan, las infecciones parasitarias pueden ser un verdadero problema de la salud. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y sí, cuando a las industrias con mayor riesgo mencionamos la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, la salud y la construcción, todos estos sectores están más expuestos a parásitos zoonóticos como las garrapatas y los parásitos intestinales que pueden trasladarse de los animales a los humanos. ¡Qué susto! Ay, así que las señales de advertencia son bastante importantes Uy. para tener en cuenta: Mm. picazón, dolor abdominal, diarrea, fiebre, tos, pérdida de peso, inexplicables. Pueden ser indicios de que hemos estado en contacto con algún parásito. En estos casos, lo mejor es acudir rápidamente al médico para evitar complicaciones. Definitivamente hay que estar atentos. Los parásitos son un peligro biológico bastante común y aunque no siempre se ven a simple vista, pueden estar causando estragos en la salud de los trabajadores y no se toman las medidas adecuadas para prevenirlos. Capítulo 3. Contraataque. Medidas de intervención para la batalla biológica. Bien, chicas, ya estuvimos hablando sobre los peligros biológicos en general y hoy vamos a profundizar un poquito más en los mecanismos de transmisión, especialmente en mordeduras, picaduras, fluidos y excrementos. Espero que estén listas para algunos detalles un poco incómodos, pero importantes. Claro, porque lo que no se ve no se entiende. Es lo que más riesgo nos da. Así que vamos con la primera parte, que son las mordeduras. Las mordeduras, chicas, son un mecanismo de transmisión que se da cuando un animal o insecto, por medio o agresión, utiliza sus dientes para atacar. Es común en entornos laborales como en la salud, la ganadería, la construcción e incluso en zoológicos. ¿Se imaginan? Yo ya me estoy viendo en una construcción rodeada de roedores mordiéndome. ¡Qué horror! Aunque pues, hablando en serio, puede ser bastante común en estos lugares si no tenemos el equipo adecuado. Exacto, Ángela. Las mordeduras pueden generar lesiones localizadas como una herida visible y lo más frecuente es que cause dolor, ardor, hinchazón e incluso sangrado, dependiendo de la profundidad y del tipo de animal. Ojo, porque si no se tratan puede derivar infecciones graves. Y en algunos casos, como las mordeduras de perro o roedores, puede haber consecuencias a largo plazo. Enfermedades zoonóticas como la rabia o la leptospirosis. Es todo un paquete de riesgos. Sí, y sin contar el trauma psicológico que puede dejar. Imagina una mordedura en un ambiente con animales enfermos o agresivos. Y las consecuencias en la salud no son solo físicas, sino también emocionales. Hay que tener en cuenta esto. Totalmente. Además, hay factores que pueden agravar estas mordeduras, como el estrés de los animales o la falta de protección. Si estamos trabajando con animales o en entornos de riesgo, no podemos olvidarnos de los guantes y las barreras de seguridad. Sí, señora. Ahora cambiemos a las picaduras. A veces parece que los insectos y otros pequeños bichitos son menos peligrosos, pero en realidad pueden ser un gran riesgo para los trabajadores. Ay, sí, a mí ya me dio hasta comezón, ¿no? De solo pensar eso. Sí. Eh, las abejas, las avispas, los mosquitos, esos molestos bichitos pueden causar picazón, pero también reacciones alérgicas graves, o Ujú. incluso transmitir esas enfermedades como dengue o malaria. Un verdadero problema. Uy, sí. Exactamente. Algunas picaduras como las de las arañas o las de las serpientes incluso pueden ser venenosas. Los síntomas van desde el dolor, hinchazón y enrojecimiento hasta reacciones más graves como mareos o dificultades hasta para respirar. Y no solo es el riesgo inmediato. A largo plazo, la exposición constante puede generar alergias crónicas, enfermedades transmitidas por vectores como la malaria o incluso efectos neurotóxicos por picaduras inciertos de ciertos insectos. Así que la protección es clave. Ah, claro, como si andar por la vida como si fuéramos un traje de astronauta fuera la solución. Pero sí, la protección es todo. Si no usamos ropa adecuada o repelentes, nos estamos exponiendo a mucho más de lo que creemos. Ujú. Y para terminar, chicas, tenemos los fluidos y excrementos. Uy,
que no solo son temas más agradables, pero son un riesgo real, especialmente en trabajadores como en ganaderías, veterinarias o la industria avícola. Exacto, Ángela. Los fluidos corporales como la sangre, la saliva y la orina son comunes en muchos lugares de trabajo y pueden ser fuente de enfermedades graves como la hepatitis, la rabia o la leptospirosis. Es importante tener en cuenta los riesgos biológicos. Claro, y si hablamos de excrementos, como los de aves o roedores, estos pueden contener patógenos peligrosos como la hantavirus y la salmonela. Y no olvidemos las enfermedades respiratorias que pueden surgir y estamos expuestos a estos desechos. Sí, porque el manejo de estos fluidos y excrementos deben ser muy cuidadosos. La falta de protección personal, la higiene deficiente o el mal manejo de residuos pueden agravar todo este tema. Hago un paréntesis aquí, pues es muy importante porque siempre hay deficiencia en la higiene en todos los lugares de trabajo. Cierto. Así que, amigas, para prevenir estos riesgos necesitamos usar el equipo adecuado, estar bien capacitados y sobre todo mantener nuestros ambientes laborales limpios y seguros. Sí, señora. De acuerdo. Con un poco de precaución y un buen manejo, podemos evitar muchos de estos peligros. Y la clave es estar informados, protegernos y no dormirnos en los laureles. Capítulo 4. Próxima misión. Control de daños y normativa. Bien, equipo. Hablamos de los peligros biológicos, pero ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo controlarlos y cómo lo hacemos? Con normas claras y con acción. Es como si estuviéramos jugando a un juego de estrategias. Conocer las reglas es el primer paso para ganar. Así que prepárense porque ahora les contaremos cómo las normativas en Colombia nos protegen de esos peligros visibles. Bueno, Pili, empecemos por lo básico. Los agentes biológicos no son todos iguales y es por eso que se clasifican en 4 grupos de riesgo. Desde el grupo 1, que tiene una probabilidad mínima de causar problemas, hasta el grupo 5, 4, perdón, que puede ser un desastre si no tomamos las precauciones necesarias. Así que primero conocer el riesgo es clave para saber cómo controlarlo. Ajá. ¿Y cómo lo controlamos? Con reglas claras. Eso sí. Exacto, Ángela. Y esas reglas son leyes y resoluciones que nos dicen cómo actuar para protegernos. Por ejemplo, la Ley 9 de 1979 nos establece las disposiciones sanitarias generales para protegernos de riesgos biológicos en todo el país. Regula todo, desde el control de enfermedades hasta la higiene del lugar de trabajo. Una verdadera defensa legal. Y si vamos a hablar de seguridad en los lugares de trabajo, no podemos olvidarnos de la resolución 2400 del 79. Esta sí que es una hoja de ruta para la higiene y seguridad. Nos dice cómo deben ser los ambientes laborales, cómo deben manejarse los riesgos y sobre todo cómo proteger al trabajador. Y que no se nos olvide, todos los empleadores están obligados a cumplir con esto. Así es. Bien, ahora hablando de las normativas que rigen la protección de los trabajadores frente a los peligros biológicos como los parásitos, tenemos que mencionar la Ley 1562 del 2012. Esta ley es crucial porque modifica el sistema de riesgos laborales en Colombia y uno de sus principales objetivos es promover la seguridad y salud de los trabajadores, además de prevenir enfermedades laborales. Así es, Pili. En el artículo 4 de esta ley es clave. En este artículo se define que cualquier enfermedad laboral relacionada con la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral debe ser considerada enfermedad laboral. Okay. Esto incluye las enfermedades causadas por las exposiciones a agentes biológicos, como los parásitos, que podrían derivar en infecciones graves si no se toman las medidas adecuadas. Si se demuestra que una enfermedad no está en la lista oficial, pero existe una clara relación con los riesgos ocupacionales, se reconocerá igualmente como una enfermedad laboral. Esto implica
Esto amplía la protección a los trabajadores y obliga a las empresas a prestar atención a riesgos menos evidentes, pero igualmente peligrosos. Ok. Ojo, sí, Exacto. muy Y esto nos importante. lleva al artículo 66, que menciona la obligación de las empresas de implementar actividades preventivas cuando están involucradas en el manejo de sustancias peligrosas Ajá. o en actividades que impliquen riesgos biológicos. Las empresas que trabajen con esos agentes, incluidos los parásitos y otros microorganismos, deben seguir normas preventivas estrictas, pero esto también incluye la protección de los empleados en sectores de salud, agricultura y otros donde los riesgos biológicos son más comunes. Claro, y el artículo 66 también establece que las empresas deben cumplir con un número mínimo de actividades preventivas, como el uso de equipos de protección personal, la implementación de protocolos de higiene y la capacitación continua de los trabajadores. Muy importante. Estas medidas son fundamentales para proteger a los empleados de las enfermedades de los que los parásitos pueden transmitir. Todo esto alineado con lo que se exige bajo el Sistema General de Riesgos Laborales. Así que, si un trabajador en el sector salud, por ejemplo, está expuesto a parásitos intestinales, como los que pueden encontrarse en lugares de manejo de alimentos o en contacto con residuos biológicos, las empresas deben asegurarles que se tomen todas las medidas preventivas posibles. Esto incluye desde guantes, mascarillas, hasta protocolos de manejo de residuos peligrosos, como desinfectar correctamente la superficie de herramientas para evitar la transmisión de estos patógenos. Claro. Chicas, y no podemos olvidar la resolución 2121 del 2023, que establece medidas sí. obligatorias para evitar la propagación de enfermedades transmisibles. Aunque esta resolución es más conocida por su enfoque en el COVID-19, también subraya la importancia de tener protocolos de autocuidado y prevención en instituciones de salud y otros entornos de riesgo. En el caso de los parásitos, las medidas de la protección, como el uso de las mascarillas en áreas de alta exposición o la implementación de buenas prácticas de higiene, son también parte de estas normativas, ya que pueden ayudar a evitar la transmisión de infecciones parasitarias. Totalmente. La ley y las resoluciones también exigen que haya capacitaciones regulares para los empleados, donde se les enseñe cómo identificar riesgos biológicos y cómo protegerse adecuadamente. De esta manera, no solo se depende de los empleadores para implementar las medidas, sino que también se empodera al trabajador para que pueda proteger su salud. Es importante destacar que estas normativas también incluyen medidas para proteger a los trabajadores de la exposición a factores que puedan agravar la aparición o propagación de los parásitos, como la falta de ventilación, la humedad o la limpieza deficiente en los lugares de trabajo. Las empresas deben ser proactivas en la creación de entornos saludables, donde no solo se minimicen los riesgos biológicos, sino que también se prevengan las condiciones que favorecen su proliferación. Ajá. Así es. Y en resumen, estas leyes y resoluciones no solo se centran en los parásitos directamente, sino que establecen un marco integral para la salud laboral, que obliga a las empresas a tomar acciones preventivas y correctivas. Estas normativas garantizan que los trabajadores estén protegidos frente a los riesgos biológicos de manera clara y estructurada. Esto sí que es importante. Además, la resolución 0591 de 2024, esta resolución se refiere al manejo de residuos generados en la atención de salud, lo cual es fundamental, ya que estos residuos pueden estar contaminados con diversos agentes biológicos peligrosos. El manejo adecuado de estos residuos es parte de la protección integral que exige la ley. Así es. Y entonces también hay otros documentos como la Guía para Trabajadores Expuestos a Riesgos Biológicos, que proporciona directrices claras para aquellas que están en contacto con materiales biológicos peligrosos. Esto incluye personal de salud, pero también aquellos en contacto con residuos o en industrias como la alimentación. Y hablando de la salud ocupacional en el sector salud, es importante destacar el Reglamento Técnico para la Protección de los Trabajadores Expuestos a Agentes Biológicos, que establece normas específicas para proteger a los trabajadores de la salud que están expuestos a patógenos infecciosos como el VIH o la tuberculosis. Como en la Ley 1562 del 2012, las normativas relacionadas forman un marco robusto
para garantizar Ujú. la seguridad y salud de los trabajadores. Y es fundamental que tanto los empleadores como trabajadores estén bien informados sobre las medidas preventivas que deben de implementar para así evitar accidentes o enfermedades laborales. Exactamente. La prevención ya sabemos que es la clave. Y no se trata solo de cumplir con la ley, sino de crear un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos. La capacitación en el uso de EPPs y la correcta gestión de residuos biológicos son medidas que pueden marcar la diferencia en la protección de los trabajadores. Así que, para finalizar, recordemos que la Ley 1562 y las normativas complementarias son herramientas fundamentales para la protección laboral, pero sobre todo es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros, Ujú. tanto el empleador como los empleados, contribuir al cumplimiento de estas medidas. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden suscribirse para más episodios sobre salud ocupacional y riesgos laborales. Hasta la próxima. Hasta la Hasta luego. próxima.